5 de mayo de 1873. El doctor William York llevaba desaparecido 3 semanas cuando su hermano, el coronel Alexander York, llegó al sureste de Kansas con un equipo de investigadores. Lo que descubrieron bajo las tablas del suelo de una posada abandonada cerca de Cherryvale se convertiría en uno de los casos de asesinatos en serie más escalofriantes de América. 11 cuerpos enterrados metódicamente en un cementerio improvisado detrás de un modesto edificio de 2 pisos donde los viajeros alguna vez buscaron refugio. Los perpetradores habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás solo martillos manchados de sangre, una trampilla teñida con restos humanos y la inquietante reputación de una joven llamada Kate Bender, una autoproclamada espiritista que afirmaba poder hablar con los muertos. Durante más de 2 décadas, la familia Bender había operado su mortal empresa a lo largo de uno de los senderos más transitados del territorio de Kansas, y Kate había sido su activo más valioso. Antes de continuar con la historia de Kate Bender y el horror que se desató en el condado de Lavette, quiero saber de ti. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y deja un comentario diciendo desde qué estado estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a traer a la luz estos misterios americanos olvidados. La pregunta que atormentaba a los investigadores entonces y sigue desconcertando a los historiadores hoy es cómo 4 personas lograron asesinar al menos a 11 víctimas durante más de 20 años, sin despertar sospechas serias de su comunidad. La respuesta radica en el engaño cuidadosamente construido, orquestado por la propia Kate Bender, una mujer cuya inteligencia, encanto y astucia despiadada la convirtieron en el depredador perfecto para la indómita frontera americana. El territorio de Kansas en la década de 1870 era un paisaje duro e implacable, donde la superviv a menudo dependía de la bondad de los extraños. El sureste de Kansas, en particular, se había convertido en un cruce de caminos para la expansión hacia el oeste, con el sendero de la misión Osage sirviendo como una arteria vital para colonos, conductores de ganado y buscadores de fortuna que se dirigían hacia Colorado y California. Este camino polvoriento y lleno de surcos atravesaba interminables millas de hierba de pradera, interrumpido solo por ocasionales arboledas de álamos a lo largo de los lechos de los arroyos y las lejanas siluetas de granjas dispersas por el horizonte como islas solitarias en un océano de pastizales. Pequeñas comunidades salpicaban la pradera cada 20 a 30 millas, ofreciendo servicios esenciales a los viajeros cansados: caballos frescos, comidas calientes y un techo sobre sus cabezas por la noche. Estos asentamientos generalmente consistían en poco más que una tienda general, un taller de herrería, quizás un salón y un puñado de viviendas modestas agrupadas alrededor de una única calle principal polvorienta. El médico más cercano podía estar a 50 millas de distancia, el oficial de la ley más próximo aún más lejos, y la comunicación entre asentamientos dependía de carteros ocasionales y comerciantes itinerantes que podrían no pasar durante semanas. El condado de Lavette era típico de esta región fronteriza, escasamente poblado con colonos dispersos en granjas que podían estar a millas de sus vecinos más cercanos. El aislamiento era tanto una bendición como una maldición para las familias de la frontera. Proporcionaba libertad de las restricciones sociales y las presiones económicas de comunidades más establecidas, pero también significaba que la ayuda rara vez estaba cerca cuando surgían problemas. Los vecinos podrían no verse durante meses durante el duro clima invernal, y la desaparición de un viajero en uno de los solitarios caminos de la pradera podría no notarse hasta que fuera demasiado tarde para montar una búsqueda efectiva. La aplicación de la ley más cercana podría estar a días de distancia a caballo, y aun cuando se podía contactar a las autoridades, su capacidad para investigar crímenes a través de las vastas distancias de la frontera era severamente limitada.
Los sheriffs del condado típicamente tenían jurisdicción sobre áreas más grandes que algunos estados del este, y sus recursos estaban extremadamente limitados. La comunicación entre asentamientos dependía de carteros ocasionales y comerciantes itinerantes, lo que creaba demoras de semanas o meses antes de que la información sobre personas desaparecidas pudiera compartirse entre comunidades. En tal entorno, una familia que operaba una posada al borde del camino tenía una posición de gran confianza y responsabilidad dentro de su comunidad. Los posaderos servían como fuentes informales de noticias e información, compartiendo informes sobre las condiciones del camino, patrones climáticos y la seguridad general de las rutas de viaje con sus huéspedes. A menudo actuaban como banqueros no oficiales, guardando objetos valiosos o dinero para viajeros que temían llevar grandes sumas a través de territorios peligrosos. Lo más importante, proporcionaban un enlace crucial en la cadena de hospitalidad que hacía posible los viajes de larga distancia a través de la frontera americana. Fue en este mundo que la familia Bender llegó en algún momento a finales de la década de 1860, aunque sus orígenes exactos permanecieron misteriosamente vagos, incluso para sus vecinos más cercanos. John Bender, un hombre de unos 60 años con un fuerte acento alemán y un inglés limitado, compró una granja de 160 acres a unas 8 millas al noreste de la creciente ciudad de Cherryvale. La propiedad estaba estratégicamente ubicada a lo largo del muy transitado sendero de la misión Osage, posicionada en un punto de parada natural, donde el camino alcanzaba una pequeña colina antes de descender a un valle poco profundo. Los viajeros que se acercaban desde cualquier dirección podían ver la casa de los Bender desde millas de distancia, con sus paredes encaladas y su tejado rojo destacando contra la interminable extensión de hierba de pradera. Con él llegó su esposa, Elvira, una mujer severa en sus 50 años que rara vez hablaba con extraños y parecía considerar a todos los visitantes con una sospecha apenas disimulada. Los residentes locales que intentaban entablar conversación con ella encontraban sus respuestas limitadas a gruñidos y asentimientos, lo que llevó a muchos a asumir que hablaba poco o nada de inglés. Su actitud era tan consistentemente hostil que la mayoría de los viajeros rápidamente aprendieron a tratar sus asuntos directamente con otros miembros de la familia, evitando la interacción innecesaria con la intimidante mujer mayor. El hogar Bender también incluía a dos hijos adultos, John Jr., un hombre lento de unos 20 años que parecía sufrir algún tipo de discapacidad mental, y Kate, una mujer atractiva de unos 24 años que se convertiría en el rostro de su operación. John Jr. era físicamente poderoso, pero parecía incapaz de pensamientos o conversaciones complejas, a menudo mirando fijamente a los visitantes mientras su hermana llevaba a cabo los negocios. Sus principales responsabilidades parecían involucrar trabajos pesados en la propiedad, y los vecinos ocasionalmente lo contrataban para tareas que requerían fuerza física, pero poca agudeza mental. Kate Bender poseía cualidades que la hacían excepcionalmente adecuada para la hospitalidad en la frontera, o al menos eso parecía para los viajeros desprevenidos que la conocían. A diferencia de su padre con fuerte acento y su madre taciturna, Kate hablaba inglés fluido con solo un leve rastro de acento alemán, sugiriendo que había recibido considerablemente más educación de lo típico para familias inmigrantes de su estatus económico. Era articulada, encantadora cuando quería serlo, y tenía una apariencia impactante que atraía miradas en su comunidad rural conservadora. Con casi 6 pies de altura, cabello oscuro que llevaba en estilos elaborados inusuales para las mujeres de la frontera y ojos azules penetrantes que parecían atravesar a quienes encontraba, Kate atraía la atención donde quiera que fuera. Pero fueron las habilidades espirituales reclamadas por Kate lo que realmente la distinguían de las hijas de otros posaderos en la región. Se anunciaba como médium y curandera,
afirmando que podía comunicarse con los espíritus de los fallecidos y proporcionar remedios herbales para diversas dolencias. En una era en la que el espiritismo estaba ganando popularidad en toda América, particularmente entre mujeres que lloraban pérdidas de la reciente guerra civil, los servicios de Kate atraían a visitantes desde distancias considerables. Su reputación se extendió de boca en boca entre los viajeros, quienes a menudo hacían desvíos especiales para visitar la posada de los Bender, esperando recibir mensajes de seres queridos fallecidos o guías sobre decisiones importantes en sus vidas. La casa de los Bender en sí era una estructura modesta de 2 pisos, típica de la construcción fronteriza, pero dispuesta de una manera inusual, que luego resultaría significativa para los investigadores. Construida con piedra caliza extraída localmente con paredes gruesas, diseñadas para proteger de las tormentas de la pradera y el frío invernal, la casa parecía sólida y acogedora para los viajeros que se acercaban. La planta baja servía para múltiples propósitos. La sección frontal funcionaba como una tienda general, donde los viajeros podían comprar suministros, municiones y provisiones para sus viajes, mientras que la parte trasera funcionaba como comedor y área de alojamiento temporal para huéspedes nocturnos. Una cubierta de lona colgada del techo dividía la sala principal, creando una sensación de privacidad entre el área de la tienda y el espacio habitable de la familia. Lo que hacía que el establecimiento de los Bender fuera particularmente atractivo para los viajeros eran sus precios razonables y la reputación de Kate de proporcionar entretenimiento junto con comidas y alojamiento. Ella entretenía a los huéspedes con historias de sus experiencias espirituales, ofrecía leer su fortuna usando cartas o técnicas de quiromancia, o realizaba sesiones espiritistas elaboradas para aquellos que buscaban contactar con familiares fallecidos. Muchos visitantes se iban impresionados por sus aparentes habilidades y difundían la noticia de la notable joven que podía tender un puente entre los vivos y los muertos. El modelo de negocio de la familia parecía sólido y su reputación en la comunidad era generalmente positiva. Los residentes locales los consideraban inmigrantes alemanes trabajadores, ganándose la vida honestamente sirviendo a los viajeros, contribuyendo al desarrollo económico de su región de rápido crecimiento. Kate, en particular, había cultivado relaciones con varios hombres prominentes locales, y había especulaciones frecuentes sobre posibles matrimonios. Asistía a reuniones sociales cuando era invitada, contribuía a discusiones comunitarias sobre el establecimiento de escuelas e iglesias en el área de rápido crecimiento, e incluso participaba en esfuerzos de recaudación de fondos para diversas mejoras cívicas. La desaparición del doctor William York en marzo de 1873 sería el catalizador que desmoronaría la fachada cuidadosamente construida de la familia Bender, pero estaba lejos de ser la primera desaparición sospechosa a lo largo de ese tramo del sendero de la misión Osage. Durante varios años, los viajeros ocasionalmente habían desaparecido entre los municipios, y sus desapariciones se atribuían a los numerosos peligros de la vida en la frontera, incursiones indias que aún ocurrían a pesar de los tratados de paz, ataques de animales salvajes, incluidos lobos y osos que vagaban por la pradera, encuentros con bandidos que acechaban a viajeros aislados, o simplemente perderse en la vasta extensión de pastizales, donde un giro equivocado podía llevar a días de vagar sin encontrar refugio o agua. La frecuencia de tales desapariciones había aumentado en los últimos 5 años, pero este patrón pasó desapercibido en gran parte debido a la pobre e irregular comunicación entre comunidades distantes. Un comerciante que no llegaba a su destino podría ser considerado como alguien que cambió sus planes de viaje o encontró retrasos climáticos. Una familia que viajaba para establecer una nueva granja podría ser asumida como asentada en una ubicación diferente a la originalmente planeada.
En el entorno caótico de la expansión hacia el oeste, las personas aparecían y desaparecían con tanta regularidad que rastrear movimientos individuales requería más coordinación de la que la mayoría de las comunidades fronterizas podían manejar. El doctor William York era diferente de los típicos viajeros de la frontera en varios aspectos importantes. Como médico respetado que ejercía en Fort Scott, mantenía horarios regulares y citas profesionales que hacían que sus movimientos fueran predecibles y su ausencia se notara rápidamente. También era el hermano del coronel Alexander York, un prominente político de Kansas con los recursos y conexiones necesarios para montar una investigación seria cuando un miembro de la familia desaparecía. Lo más importante, el doctor York se conducía con la confianza de un profesional educado acostumbrado a ser tratado con respeto, lo que lo hacía menos propenso a ser intimidado por los peligros de la frontera o a cambiar sus planes de viaje sin una buena razón. El doctor York viajaba de Fort Scott a Independence cuando se detuvo en la posada de los Bender en la noche del 9 de marzo de 1873. Los relatos contemporáneos lo describen como un hombre bien vestido de unos 40 años, montando un buen caballo y llevando alforjas de cuero que claramente contenían instrumentos y suministros médicos valiosos. Como era su costumbre cuando viajaba entre asentamientos, llevaba una cantidad considerable de dinero para comprar suministros y equipos médicos adicionales que podrían no estar disponibles en comunidades más pequeñas. Varios testigos lo habían visto en la posada esa noche, enzarzado en una animada conversación con Kate Bender sobre su destino y el propósito de su viaje. El doctor había llegado a la posada de los Bender justo cuando el sol se ponía, proyectando largas sombras a través de la pradera y haciendo que viajar más lejos en el sendero mal marcado fuera peligroso. Kate lo había saludado calurosamente, expresando interés en su práctica médica y haciendo preguntas detalladas sobre su trabajo, tratando a familias de la frontera. Ella afirmó tener algún conocimiento de remedios herbales y técnicas de curación, sugiriendo que podrían tener mucho de qué hablar durante la cena. El doctor York, conocido por disfrutar de la conversación intelectual durante sus viajes, parecía complacido de encontrar a alguien con quien pudiera discutir su profesión. Durante la cena, Kate había entretenido al doctor York con historias de sus experiencias espirituales y ofreció realizar una lectura que podría proporcionar orientación sobre su futura práctica médica. Según relatos de testigos posteriores, ella había mostrado un interés particular en aprender sobre su horario de viaje, preguntando si mantenía rutas regulares entre comunidades específicas y con qué frecuencia su ausencia podría notarse si no llegaba a las citas programadas. En ese momento, estas preguntas parecían una conversación natural de una anfitriona interesada en la profesión de su huésped. El doctor nunca llegó a Independence. Cuando el doctor York no llegó a sus citas programadas al día siguiente, la preocupación se extendió rápidamente entre sus colegas y pacientes que dependían de sus servicios médicos. A diferencia del viajero típico cuya ausencia podría no notarse durante semanas, la falta de aparición del doctor York para las visitas programadas a pacientes fue inmediatamente reconocida como un comportamiento muy inusual. Se organizaron partidas de búsqueda en cuestión de horas y se hicieron indagaciones en cada posada, puesto comercial y asentamiento a lo largo de su ruta prevista. La familia Bender informó que el doctor York efectivamente se había quedado en su establecimiento, pero había partido temprano la mañana siguiente, continuando hacia el oeste rumbo a su destino. Afirmaron que parecía ansioso por recuperar el tiempo perdido tras su inicio tardío y había rechazado sus ofertas de desayuno, prefiriendo comer en el camino. Kate, en particular, parecía genuinamente preocupada por su bienestar y ofreció realizar una sesión espiritual para determinar su destino, afirmando que sus habilidades psíquicas podrían revelar qué le había pasado al médico desaparecido.
Durante la sesión espiritista celebrada en presencia de varios miembros preocupados de la comunidad que se habían unido al esfuerzo de búsqueda, Kate afirmó recibir mensajes del reino espiritual que indicaban que el Dr. York había encontrado peligro en algún lugar al oeste de su ubicación. Habló con una voz de otro mundo que era dramáticamente diferente de su tono de habla normal, describiendo visiones detalladas del doctor siendo atacado por indios hostiles o cayendo víctima de bandidos cerca de la frontera de Colorado. Su actuación fue tan convincente y emocionalmente impactante que varios testigos se conmovieron hasta las lágrimas y logró desviar con éxito las sospechas de la familia Bender mientras redirigía los esfuerzos de búsqueda hacia ubicaciones más lejanas. Pero el hermano del doctor York, el coronel Alexander York, no se dejaba satisfacer fácilmente por comunicaciones espirituales o relatos de segunda mano sobre el supuesto destino de su hermano. Veterano de la guerra civil con experiencia investigativa adquirida durante años de servicio militar, el coronel llegó al condado de Lavette con un equipo de asociados decididos a rastrear los movimientos exactos de su hermano y descubrir la verdad sobre su desaparición. Su enfoque metódico y sistemático pronto expondría inconsistencias en el relato de la familia Bender, que planteaban preguntas cada vez más inquietantes. La investigación del coronel reveló que varios otros viajeros habían desaparecido a lo largo del mismo tramo de camino en los últimos años, aunque las desapariciones nunca se habían conectado porque ocurrieron en diferentes estaciones e involucraron a personas de diversos orígenes. George Lonar, un inmigrante alemán que llevaba sus ahorros de toda la vida en monedas de oro cosidas en su ropa, había desaparecido en 1871 mientras viajaba para establecer una nueva granja. Ben Brown, un conductor de ganado con un cinturón de dinero que contenía el pago por una gran entrega de ganado, había desaparecido en 1872 después de ser visto en varias paradas a lo largo del sendero de la misión Osage. Una familia llamada Mackenzie, padre, madre y una hija pequeña, había desaparecido sin dejar rastro mientras viajaba a Kansas desde Iowa. Su carreta y posesiones nunca fueron encontradas a pesar de extensas búsquedas. En cada caso, las personas desaparecidas habían sido vistas por última vez en o cerca de la posada de los Bender, aunque esta conexión no había sido reconocida porque las desapariciones ocurrieron con meses o años de diferencia y fueron investigadas por diferentes autoridades locales que rara vez compartían información entre condados. Cuando el coronel York recopiló esta información y la presentó a los funcionarios locales, un patrón inquietante se volvió imposible de ignorar. La investigación sobre los antecedentes de Kate Bender reveló una compleja red de engaño que se extendía mucho más allá de la posada de su familia al borde del camino y sugería una empresa criminal que había estado operando en múltiples estados durante años. A medida que el coronel York y su equipo profundizaban en la historia de la familia Bender, descubrieron evidencia que indicaba que la reputación de Kate como espiritista había sido cuidadosamente cultivada como parte de una operación criminal más grande que podría haber reclamado docenas de víctimas en toda la frontera americana. Registros de los condados circundantes mostraban que una mujer que coincidía con la descripción física distintiva de Kate y que usaba variaciones de su nombre había operado servicios de consulta espiritual similares en al menos 3 ubicaciones diferentes en Kansas y Missouri durante los últimos 5 años. En cada caso se había establecido en comunidades a lo largo de rutas de viaje principales, construyendo una reputación por sus supuestas habilidades psíquicas, mientras mantenía conexiones con miembros de la familia que operaban negocios de hospitalidad, que atendían a viajeros que llevaban bienes valiosos o cantidades sustanciales de efectivo.
En Parsons, Kansas, una mujer que se hacía llamar Kate Gart había realizado sesiones espiritistas y ofrecido remedios herbales desde una pequeña tienda adjunta a una pensión operada por sus familiares entre 1868 y 1870. Los archivos de periódicos locales contenían múltiples anuncios de sus servicios, describiéndola como una médium dotada con poderes extraordinarios de comunicación y curación espiritual. Los anuncios prometían que podía proporcionar mensajes de seres queridos fallecidos, orientación para decisiones importantes de la vida y curas milagrosas para dolencias que desafiaban la medicina convencional. Varios exresidentes la recordaban como una mujer atractiva y elocuente que afirmaba recibir visiones sobre el destino de personas desaparecidas en su área, a menudo proporcionando detalles específicos que parecían confirmar sus habilidades sobrenaturales. Durante su tiempo en Parsons, Kate Gart había atraído un seguimiento devoto de clientes que le atribuían proporcionar consuelo durante momentos de duelo y orientación durante períodos difíciles de sus vidas. Sin embargo, su estadía en la comunidad coincidió con una serie preocupante de desapariciones inexplicadas entre los viajeros que pasaban por la región. Al menos 4 individuos, todos conocidos por llevar cantidades sustanciales de dinero o bienes valiosos, habían desaparecido sin dejar rastro mientras viajaban por rutas que los habrían llevado a pasar por la pensión donde operaba Kate. Ella había abandonado la ciudad repentinamente en la primavera de 1870, afirmando haber recibido un llamado espiritual para viajar hacia el oeste, abandonando a clientes que habían pagado por adelantado por consultas futuras. De manera similar, en Chetopa, Kansas, una mujer identificada como Kate Miller había operado un negocio de adivinación desde una pensión dirigida por sus familiares entre 1870 y 1871. Los residentes locales la recordaban por ofrecer servicios similares a los que había proporcionado en Parsons, pero con un repertorio ampliado que incluía quiromancia, interpretación de cartas y ceremonias espirituales elaboradas que atraían a participantes desde distancias considerables. Su reputación por la precisión en predecir eventos futuros había atraído a clientes ricos, dispuestos a pagar tarifas sustanciales por consultas privadas. Una vez más, su estadía coincidió con la misteriosa desaparición de varios visitantes al área, incluido un comprador de ganado adinerado llamado James Patterson, conocido por llevar grandes sumas de efectivo para comprar ganado. Patterson había sido visto entrando en la pensión para una consulta espiritual la noche antes de su partida planeada, pero nunca había salido. Cuando los asociados preocupados investigaron al día siguiente, se les dijo que Patterson había recibido un mensaje espiritual urgente que lo dirigía a viajar inmediatamente a Colorado, donde encontraría oportunidades de negocios excepcionales. Kate Miller había desaparecido de Chetopa esa misma noche, dejando solo una nota que afirmaba haber recibido una visión divina que la llamaba a establecer una misión espiritual en el oeste de Kansas. Estos descubrimientos pintaron un cuadro de Kate Bender como potencialmente el miembro más peligroso de lo que parecía ser una familia criminal altamente móvil que había estado operando en toda la frontera durante años. En lugar de establecer una base permanente de operaciones, parecían haberse movido sistemáticamente de un lugar a otro, estableciendo empresas temporales que les permitían identificar y eliminar objetivos ricos antes de seguir adelante cuando las sospechas crecían demasiado o las autoridades locales comenzaban a hacer preguntas incómodas. El papel de Kate como espiritista proporcionaba la cobertura perfecta para recopilar inteligencia detallada sobre posibles víctimas, mientras mantenía la confianza y el respeto de las comunidades donde operaba su familia.
Sus supuestas habilidades psíquicas le daban una razón plausible para hacer preguntas personales sobre las circunstancias financieras, las situaciones familiares y los planes de viaje de sus clientes. La naturaleza íntima de las consultas espirituales creaba un entorno donde las personas se sentían obligadas a compartir información privada que podía usarse para determinar su idoneidad como víctimas. Más inquietante era la evidencia que sugería que las actuaciones espirituales de Kate eran manipulaciones psicológicas sofisticadas, diseñadas para identificar y aislar a las víctimas mientras construía su reputación como medium psíquica legítima. Los antiguos clientes que sobrevivieron a los encuentros con ella describieron un patrón consistente de preguntas, disfrazadas de comunicación espiritual. Afirmaba recibir mensajes de familiares fallecidos que contenían solicitudes específicas de información sobre las circunstancias actuales, los planes futuros y los recursos financieros de la persona viva. La investigación también reveló que Kate había estudiado las técnicas de mentalistas y espiritistas profesionales que recorrían el circuito de la frontera, aprendiendo los trucos de la lectura en frío, la manipulación de sesiones espiritistas y la sugestión psicológica que le permitían convencer a los clientes de que poseía habilidades sobrenaturales genuinas. Poseía una extensa biblioteca de libros sobre espiritismo, mentalismo y medicina herbal que aparentemente había estudiado intensivamente para perfeccionar sus habilidades engañosas. En lugar de poseer habilidades psíquicas genuinas, había pasado años desarrollando el conocimiento y las técnicas necesarias para convencer a otros de que podía comunicarse con los muertos. Lo más escalofriante fue el descubrimiento de que Kate había mantenido registros detallados de sus clientes y sus sesiones espirituales, información que usaba para seleccionar víctimas adecuadas y planificar sus asesinatos. Estos registros, encontrados escondidos en un compartimento secreto construido en la pared de su dormitorio, contenían información personal sobre docenas de individuos, incluidas notas detalladas sobre sus circunstancias financieras, situaciones familiares, patrones de viaje y vulnerabilidades psicológicas que podían explotarse durante el proceso de asesinato. Muchos de los nombres en sus notas correspondían a personas desaparecidas reportadas en Kansas y Missouri durante la década anterior, lo que sugería que las actividades criminales de la familia Bender se extendían mucho más allá de su ubicación actual y habían estado en curso durante mucho más tiempo de lo que nadie había sospechado previamente. Los registros también contenían descripciones detalladas de métodos de asesinato, técnicas de eliminación y estrategias para evitar la detección que indicaban un nivel de sofisticación criminal raramente visto en la frontera americana. A medida que se aclaraba el alcance del engaño de Kate, el coronel York se dio cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más siniestro que un simple caso de robo en el camino que había escalado a la violencia. La familia Bender parecía ser parte de una red criminal sofisticada que había estado cazando sistemáticamente a viajeros en toda la región de la frontera durante años. Con Kate sirviendo como la principal reclutadora que identificaba víctimas adecuadas y orquestaba su eliminación, la tensión en el condado de Lavette alcanzó un punto de ruptura cuando el coronel York anunció su intención de realizar una búsqueda exhaustiva de la propiedad de los Bender, respaldada por la autoridad legal del gobierno territorial y apoyada por un número creciente de residentes locales que se habían convencido de la culpabilidad de la familia. Las autoridades locales, inicialmente reacias a interferir con lo que parecía ser una operación comercial respetable, se encontraron bajo una presión creciente a medida que se acumulaba evidencia de la participación de la familia en múltiples desapariciones, y el sentimiento de la comunidad se volvió decididamente en contra de los Bender.
La respuesta de Kate Bender al anuncio de la búsqueda reveló las primeras grietas significativas en su cuidadosamente mantenida fachada de inocencia y devoción espiritual. En lugar de aprovechar la oportunidad para limpiar el nombre de su familia y demostrar su inocencia, se volvió visiblemente agitada y comenzó a hacer afirmaciones cada vez más desesperadas y contradictorias sobre interferencias espirituales y amenazas de otro mundo. Dijo a los miembros de la comunidad que los espíritus malévolos estaban enojados por la investigación y la habían advertido de terribles consecuencias si la búsqueda procedía, afirmando que perturbar las energías espirituales alrededor de su propiedad podría resultar en maldiciones sobre los investigadores y sus familias. Durante este periodo de creciente presión, varios residentes locales presentaron información que previamente habían descartado como poco importante o habían sido reacios a compartir debido a sus relaciones con la familia Bender. Martha Stevens, que vivía en una granja vecina a unas 2 millas de la propiedad de los Bender, informó haber visto a los hombres Bender cavando en su huerto a horas extrañas, a menudo trabajando con luz de linterna en medio de la noche, cuando la mayoría de los granjeros estarían durmiendo. Había asumido que estaban plantando árboles frutales adicionales o manteniendo su jardín, pero el momento y el secretismo de sus actividades ahora parecían sospechosos, particularmente porque el trabajo parecía involucrar cavar hoyos en lugar de plantar cultivos. Samuel Rogers, un comerciante itinerante que se había quedado en la posada de los Bender varias veces durante los últimos 2 años, describió el comportamiento cada vez más inusual de Kate durante sus visitas y su persistente interés en su carga y arreglos financieros. Ella había hecho preguntas detalladas sobre sus tratos comerciales, rutas comerciales y los bienes valiosos que transportaba, a menudo presionando por información sobre qué artículos eran más rentables y dónde obtenía su mercancía. Durante su estadía más reciente, se había despertado en medio de la noche para encontrar a Kate de pie sobre sus pertenencias en el área de dormir. Pero ella rápidamente afirmó que estaba verificando que sus posesiones estuvieran seguras contra robos por parte de otros viajeros. Lo más inquietante fue el testimonio de Thomas McBride, un granjero local que ocasionalmente había contratado a John Bender Jr. para trabajos pesados en su propiedad y se había sentido perturbado por varios comentarios que el joven había hecho durante su trabajo juntos. McBride informó que el joven Bender había hecho comentarios no solicitados sobre la muerte y la violencia, incluidas descripciones detalladas de cómo alguien podría matar a otra persona sin dejar evidencia obvia o ser detectado por las autoridades. Los comentarios incluían información específica sobre la anatomía humana y las formas más efectivas de causar lesiones fatales, conocimiento que parecía inapropiado para alguien con sus aparentes limitaciones mentales y antecedentes sociales. En ese momento, McBride había atribuido estas declaraciones perturbadoras a las aparentes deficiencias intelectuales del joven y a su exposición a la violencia durante la caza o el sacrificio de ganado, pero ahora adquirían un significado mucho más siniestro a la luz de la investigación de personas desaparecidas. John Jr. también había hecho varias referencias a personas que habían ido a unirse a los espíritus y expresó lo que parecía una satisfacción inapropiada al discutir el concepto de la muerte como una transición a otro reino. A medida que aumentaba la presión de la investigación, Kate hizo varios intentos cada vez más desesperados por manipular la situación a través de sus supuestas habilidades espirituales, organizando sesiones espiritistas elaboradas diseñadas para probar la inocencia de su familia y redirigir las sospechas hacia otros posibles sospechosos. Estas actuaciones se volvieron notablemente más teatrales y emocionalmente intensas que sus demostraciones espirituales anteriores, sugiriendo a una mujer que se daba cuenta de que sus métodos habituales de engaño estaban fallando y se estaba volviendo cada vez más desesperada por mantener su credibilidad.
Durante una sesión particularmente dramática celebrada en presencia de varios líderes comunitarios, Kate afirmó canalizar el espíritu del propio Dr. York, hablando con una voz dramáticamente alterada y proporcionando información detallada sobre su supuesto destino a manos de bandidos que operaban lejos de la propiedad de los Bender. Sin embargo, varias inconsistencias en su actuación levantaron preguntas entre los observadores familiarizados con la vida personal y los hábitos profesionales del Dr. York. Ella proporcionó información sobre su práctica médica que resultó ser inexacta. Hizo referencias a miembros de la familia que no existían y describió aspectos de su personalidad que contradecían las experiencias de las personas que lo habían conocido bien. La investigación dio un giro crucial cuando el coronel York obtuvo permiso oficial para realizar una búsqueda exhaustiva de la casa y la propiedad de los Bender, apoyada por un equipo de voluntarios de comunidades circundantes y respaldada por oficiales de la ley territoriales que habían viajado desde Topeka específicamente para asistir en la investigación. La búsqueda estaba programada para el 5 de mayo de 1873 y la noticia de la inminente investigación se extendió rápidamente por la región, atrayendo a curiosos espectadores desde distancias considerables que querían presenciar la resolución de lo que se había convertido en el caso criminal más notorio en la historia del territorio de Kansas. Para Kate Bender, esto representaba la prueba definitiva de si sus años de engaño y manipulación podían resistir el escrutinio sistemático de investigadores capacitados, que no eran susceptibles a sus técnicas habituales de desvío y manipulación psicológica. La búsqueda anunciada involucraría el examen de cada habitación de la casa, la excavación de áreas sospechosas en la propiedad y el interrogatorio detallado de cada miembro de la familia en circunstancias donde la evasión y los teatralismos espirituales no serían respuestas aceptables. Pero en la mañana del 4 de mayo, justo horas antes de que comenzara la búsqueda programada, ocurrió algo inesperado que cambiaría fundamentalmente toda la naturaleza del caso y lo transformaría de una investigación criminal en una de las cacerías humanas más grandes en la historia de la frontera americana. Un vecino que pasaba por la propiedad de los Bender al amanecer notó que no salía humo de la chimenea y no había signos de vida visibles alrededor de la normalmente concurrida posada. Una observación que parecía inusual, ya que la familia típicamente comenzaba sus actividades diarias antes del amanecer. Cuando se detuvo para investigar más de cerca, encontró el edificio completamente abandonado, con evidencia clara de que la familia había partido apresuradamente durante la noche, llevándose solo las posesiones más esenciales y dejando atrás objetos valiosos que sugerían pánico en lugar de una reubicación planificada. El descubrimiento de que la familia Bender había desaparecido tan completamente como muchas de sus víctimas pronto revelaría toda la extensión de sus crímenes, mientras aseguraba que muchas preguntas sobre sus actividades nunca serían respondidas definitivamente. La posada abandonada de los Bender presentó a los investigadores una escena que perseguiría a los presentes por el resto de sus vidas, revelando evidencia de violencia sistemática que desafiaba la comprensión incluso de los oficiales de la ley experimentados que habían lidiado con crímenes fronterizos durante sus carreras. A medida que el coronel York y su equipo realizaban su búsqueda metódica de la propiedad, cada nuevo descubrimiento añadía otra capa horrenda a su comprensión de lo que había sucedido dentro de esas paredes aparentemente ordinarias durante más de 2 décadas de operación. El primer gran avance llegó cuando los investigadores notaron manchas oscuras e irregulares en las tablas del suelo cerca de la partición de lona que dividía la sala principal de la posada. Las manchas, que habían sido parcialmente ocultadas por alfombras y muebles estratégicamente colocados,
mostraban patrones distintivos, consistentes con grandes cantidades de sangre que se habían filtrado entre las tablas de madera y se habían empapado en las vigas de soporte subyacentes. La ubicación de las manchas, directamente debajo de donde los huéspedes habrían estado sentados en la mesa del comedor, sugería que múltiples incidentes violentos habían ocurrido en la misma área específica durante un período prolongado. Cuando los investigadores levantaron las tablas del suelo manchadas de sangre usando barras de palanca y otras herramientas, descubrieron una trampilla cuidadosamente construida que proporcionaba acceso a un sótano de raíces que había estado completamente oculto a la observación casual. El mecanismo de la trampilla era sofisticado para la construcción fronteriza, con bisagras que permitían abrirla silenciosamente y un sistema de cierre que podía operarse desde arriba para evitar que alguien atrapado abajo escapara. La cuidadosa artesanía evidente en su construcción sugería que había sido construida específicamente para facilitar la eliminación de víctimas de asesinato en lugar de para propósitos de almacenamiento legítimos. El sótano debajo de la casa contenía evidencia de violencia sistemática que excedía los peores temores incluso de los investigadores más pesimistas. El suelo de tierra estaba saturado con lo que parecía ser sangre humana, creando un lodo oscuro y maloliente que claramente se había acumulado durante años de uso repetido. Las paredes mostraban extensas manchas y patrones de salpicaduras que indicaban que múltiples muertes violentas habían ocurrido en el espacio confinado, mientras que el techo bajo mostraba marcas de impacto que sugerían que las víctimas habían sido sometidas a brutales ataques con armas contundentes. Dispersos por el sótano, los investigadores encontraron una serie de armas y herramientas que obviamente habían sido utilizadas en la comisión de asesinatos. Varios martillos de diferentes tamaños mostraban evidencia clara de haber sido usados para aplastar cráneos humanos, con cabello, sangre y tejido aún adheridos a sus superficies a pesar de aparentes intentos de limpieza. Los cuchillos de cocina llevaban evidencia similar de uso violento, mientras que un gran mazo de madera parecía haber sido el arma principal utilizada en la mayoría de los asesinatos, con su superficie oscuramente manchada y mostrando claras impresiones donde había golpeado repetidamente hueso y carne. Pero el sótano también reveló la naturaleza metódica y empresarial de la operación criminal de la familia Bender, que la distinguía de la violencia típica de la frontera. Habían instalado un sistema sofisticado de poleas y cuerdas que podía usarse para mover objetos pesados, presumiblemente cuerpos, a través de la trampilla y hacia sitios de eliminación en la propiedad sin requerir que varias personas manejaran los cadáveres directamente. Las paredes mostraban surcos y marcas donde los cuerpos habían sido arrastrados repetidamente, indicando que este sistema había sido utilizado muchas veces durante muchos años. Lo más inquietante era la evidencia de que el espacio había sido diseñado y modificado específicamente para su propósito macabro en lugar de ser adaptado de un sótano de raíces existente. Las dimensiones eran incorrectas para el almacenamiento de alimentos. El suelo había sido deliberadamente inclinado para facilitar el drenaje de sangre y otros fluidos, y la ventilación había sido cuidadosamente planificada para evitar la acumulación de olores que podrían alertar a los huéspedes en las habitaciones de arriba. Cada aspecto de la cámara subterránea demostraba que había sido construida por personas que entendían exactamente cómo se usaría y habían tomado medidas para maximizar su eficiencia para el asesinato y la eliminación de cuerpos. A medida que la investigación se trasladaba al exterior, la magnitud total del horror se hizo evidente cuando el sondaje sistemático del suelo reveló que el huerto detrás de la casa era en realidad un cementerio improvisado donde las víctimas habían sido enterradas durante años de asesinatos sistemáticos. Los árboles frutales, que parecían ser una característica agrícola normal para los observadores casuales,
habían sido plantados específicamente para ocultar sitios de entierro y proporcionar una explicación plausible para el suelo regularmente perturbado en toda el área. El primer cuerpo fue descubierto en la tarde del 5 de mayo, enterrado aproximadamente a 3 pies debajo de un joven manzano que mostraba signos de plantación reciente. El doctor William York había sido asesinado por un trauma masivo de fuerza contundente en el cráneo con múltiples fracturas consistentes, con ser golpeado repetidamente por un objeto pesado como el mazo encontrado en el sótano. Sus efectos personales, incluida su bolsa médica y una suma considerable de dinero que se sabía que llevaba, estaban desaparecidos, pero su cuerpo había sido dejado completamente vestido y no mostraba signos de haber sido movido a distancias significativas después de la muerte. El descubrimiento de los restos del Dr. York proporcionó prueba definitiva de que la familia Bender había sido responsable de su asesinato, pero también planteó preguntas inquietantes sobre cuántas otras víctimas podrían estar enterradas en la propiedad. La excavación sistemática del área del huerto reveló evidencia de múltiples sitios de entierro, cada uno cuidadosamente oculto, pero marcado por cambios sutiles en la vegetación y la composición del suelo que indicaban la presencia de materia orgánica en descomposición debajo de la superficie. Justo cuando los investigadores pensaban que habían descubierto toda la extensión de los crímenes, hicieron descubrimientos que revelaron un patrón aún más inquietante de asesinato sistemático que había estado en curso durante años. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros, presiona el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa a continuación en este relato de engaño y asesinato que conmocionó a la frontera americana. Durante los días siguientes, se recuperaron 10 cuerpos más del cementerio improvisado, cada uno contando una historia de asesinato premeditado y robo que demostraba la naturaleza calculadora de la empresa criminal de la familia Bender. Las víctimas variaban en edad desde un niño pequeño hasta viajeros ancianos, lo que sugería que la familia había sido completamente indiscriminada en la selección de sus objetivos, eligiendo víctimas basándose únicamente en su riqueza percibida y la probabilidad de que sus desapariciones pasaran desapercibidas durante períodos prolongados. Lo que unía a todas las víctimas adultas era la evidencia de que habían sido asesinadas por un trauma masivo de fuerza contundente en la cabeza, aparentemente mientras estaban sentadas en la mesa del comedor en la sala principal de la posada. El ángulo y el patrón de las lesiones sugerían que las víctimas habían sido golpeadas por detrás mientras miraban hacia adelante, indicando que estaban completamente inconscientes de su peligro hasta el momento del ataque. La ubicación de las heridas era notablemente consistente, lo que sugería que el asesino había desarrollado un método sistemático para despachar a las víctimas de manera eficiente y con una lucha mínima. La evidencia física sugería una rutina horrenda que había sido refinada durante años de práctica y docenas de asesinatos de víctimas que serían sentadas en la mesa del comedor con sus espaldas hacia la partición de lona, colocándolas directamente encima de la trampilla al sótano, donde sus cuerpos eventualmente serían eliminados. Kate las involucraba en la conversación, a menudo realizando lecturas espirituales improvisadas o sesiones de adivinación que mantenían su atención enfocada en ella mientras las posicionaba precisamente donde necesitaban estar para el ataque. El descubrimiento que conmocionó incluso a los investigadores experimentados hasta lo más profundo fue cuando descubrieron los restos de Mary Ann Mackenzie, de 10 años, enterrada separadamente de sus padres en una tumba poco profunda cerca del jardín de vegetales detrás de la casa de los Bender. A diferencia de las víctimas adultas que habían sido asesinadas por un trauma de fuerza contundente en el cráneo,
El examen de los restos de la niña reveló que había sido enterrada viva, consciente y luchando en lo que representaba quizás el aspecto más horrendo de los crímenes de la familia Bender. La posición del pequeño cuerpo de Marianne dentro de la tumba contaba una historia de terror y sufrimiento inimaginables. Sus brazos estaban posicionados por encima de su cabeza, con los dedos extendidos, y el examen forense reveló que sus uñas contenían tierra y materia orgánica, evidencia clara de que había intentado arañar su salida de la tumba después de ser enterrada. La condición del suelo encima de su sitio de entierro mostraba signos de perturbación que indicaban que había continuado luchando durante algún tiempo después de ser enterrada, probablemente asfixiándose lentamente durante un periodo de minutos u horas mientras estaba atrapada bajo varios pies de tierra. Este hallazgo transformó la investigación de un caso de robo y asesinato en algo mucho más siniestro que desafiaba la comprensión incluso de los oficiales de la ley experimentados que habían lidiado con la violencia fronteriza durante sus carreras. El asesinato sistemático de familias enteras, incluidos niños que no representaban ninguna amenaza y no llevaban posesiones valiosas, demostraba un nivel de insensibilidad y crueldad que desafiaba la explicación racional. Pero fue la evidencia que rodeaba la muerte de la pequeña Mary Ann la que reveló las verdaderas profundidades psicológicas de la depravación de Kate Bender y su papel como la mente maestra detrás de las actividades criminales de la familia. Entre los efectos personales de Kate, abandonados en su huida apresurada, los investigadores encontraron un diario detallado que contenía entradas que describían los asesinatos con un detalle escalofriante y proporcionaban una visión sin precedentes de la mente de una asesina en serie. En lugar de mostrar remordimiento o tratar los asesinatos como males necesarios cometidos por ganancia financiera, Kate había escrito sobre ellos con la curiosidad desapegada de alguien que realiza experimentos científicos, documentando qué métodos eran más efectivos, cuánto tiempo tomaban las víctimas en morir y si sus creencias espirituales parecían afectar sus momentos finales. Las entradas del diario revelaban que Kate se había convencido de que estaba realizando un servicio valioso al ayudar a sus víctimas a transicionar al reino espiritual de manera más eficiente de lo que podrían lograr a través de una muerte natural. Escribió extensamente sobre las comunicaciones que afirmaba recibir de los fallecidos después de sus asesinatos, describiendo conversaciones detalladas en las que los espíritus supuestamente le agradecían por facilitar sus muertes y le aseguraban que estaban en paz en el más allá. Estas elaboradas ilusiones aparentemente le habían permitido racionalizar los asesinatos como actos de misericordia espiritual, en lugar de crímenes motivados por la codicia y la indiferencia insensible por la vida humana. Pero las entradas más inquietantes en el diario de Kate trataban sobre sus experimentos en lo que ella llamaba aceleración espiritual, sus intentos sistemáticos de determinar si ciertos individuos poseían almas que se liberaban más fácilmente de sus cuerpos físicos a través de una muerte violenta. Había probado diversos métodos de asesinato, diferentes tipos de víctimas e incluso diferentes horas del día para ver si estos factores afectaban su capacidad para comunicarse con los fallecidos después. Sus notas describían los asesinatos de familias enteras como experimentos particularmente valiosos, ya que le permitían comparar las respuestas espirituales de víctimas de diferentes edades y antecedentes que morían bajo circunstancias similares. El diario también revelaba que Kate había estado planeando expandir su operación criminal más allá de su ubicación en Kansas, envisionando una red de médiums espiritistas que pudieran identificar víctimas adecuadas mientras sus asociados llevaban a cabo los asesinatos reales. Había estado en correspondencia con individuos en Colorado y California
que podrían servir como socios en el establecimiento de empresas similares a lo largo de otras rutas de viaje principales, describiendo planes detallados para crear lo que habría equivalido a la primera red de crimen organizado en la historia americana. Su visión se extendía a crear un método sistemático para identificar viajeros ricos en toda la región de la frontera, utilizando consultas espirituales como una cobertura para recopilar inteligencia sobre posibles víctimas, mientras construía el tipo de reputación que desviaría las sospechas de las actividades criminales reales. La magnitud de sus ambiciones sugería que los asesinatos en la posada de los Bender representaban solo el comienzo de lo que ella esperaba lograr a través de la explotación sistemática de las costumbres de hospitalidad de la frontera. A medida que los investigadores reconstruían toda la extensión de los crímenes de la familia Bender a través del examen de los registros de Kate y la evidencia física de su propiedad, se dieron cuenta de que estaban lidiando con la primera familia de asesinos en serie documentada de América. La naturaleza sistemática de su operación, la planificación cuidadosa involucrada en cada asesinato y los métodos sofisticados utilizados para evitar la detección demostraban un nivel de organización criminal previamente desconocido en la frontera americana. La evidencia física del lugar del crimen confirmó que al menos 11 personas habían sido asesinadas en la posada de los Bender, pero el diario de Kate sugería que el número real podría ser significativamente mayor cuando se tomaban en cuenta las víctimas de sus ubicaciones anteriores en Kansas y Missouri. Hizo referencias crípticas a consultas espirituales que habían terminado en muerte en lugar de comunicación con los fallecidos, y mantenía listas de nombres que correspondían a informes de personas desaparecidas en toda la región durante la década anterior. La investigación del coronel York había descubierto no solo el destino de su hermano, sino evidencia de una de las series de asesinatos en serie más extensas en la historia americana. La familia Bender había operado su mortal empresa durante más de 20 años, moviéndose de un lugar a otro a medida que crecían las sospechas, siempre manteniéndose un paso por delante de la ley mientras reclamaban nuevas víctimas a lo largo de las rutas de viaje más concurridas de la frontera. Pero incluso cuando la magnitud total de sus crímenes se hizo evidente, los perpetradores mismos permanecían prófugos. La familia Bender había desaparecido completamente en la noche del 4 de mayo de 1873, llevándose consigo cualquier esperanza de llevarlos ante la justicia por sus actos atroces, y asegurando que muchas preguntas sobre sus métodos y motivaciones nunca serían respondidas definitivamente. Su desaparición generaría una de las cacerías humanas más grandes en la historia americana, mientras dejaba atrás un legado de terror que cambiaría para siempre cómo los viajeros veían la hospitalidad de la frontera. La cacería de la familia Bender se convirtió en una de las investigaciones criminales más extensas y publicitadas del siglo XIX, abarcando múltiples estados y territorios mientras involucraba tanto a oficiales de la ley, profesionales, como a cazadores de recompensas civiles, motivados por las sustanciales recompensas ofrecidas por su captura. A pesar de numerosos avistamientos reportados, pistas falsas y supuestos encuentros que generaron titulares en los periódicos de todo el oeste americano, los 4 miembros de la familia criminal más notoria de América parecían haber desaparecido tan completamente y misteriosamente como muchas de sus víctimas lo habían hecho durante las 2 décadas anteriores. En las secuelas inmediatas del descubrimiento en la posada de los Bender, se formaron partidas armadas en Kansas, Missouri, el territorio indio y más allá, siguiendo cada posible pista sobre el paradero de la familia y persiguiendo consejos que llegaban diariamente de ciudadanos preocupados que creían haber avistado a los fugitivos. La apariencia física distintiva de Kate Bender, en particular,
La hacía una figura reconocible que debería haber sido difícil de ocultar entre las comunidades fronterizas donde los extraños eran notados y recordados. Su altura inusual, rasgos llamativos y manera educada de hablar creaban una impresión memorable que muchas personas afirmaban recordar haber encontrado en varias ubicaciones a lo largo del oeste. Sin embargo, a pesar de cientos de avistamientos reportados y numerosas afirmaciones de cazadores de recompensas y oficiales de la ley de que estaban cerca de capturar a la familia, ninguna de las investigaciones llevó a un contacto verificado con ningún miembro de la familia Bender. La inmensidad de la frontera americana, con sus innumerables asentamientos aislados, senderos sin marcar y comunidades donde hacer preguntas sobre los antecedentes de los recién llegados, se consideraba descortés, proporcionaba oportunidades casi ilimitadas para que los fugitivos determinados desaparecieran y establecieran nuevas identidades lejos de su pasado criminal. Surgieron varias teorías sobre su ruta de escape y su destino final, cada una apoyada por varias piezas de evidencia circunstancial, pero ninguna fue definitivamente probada. Algunos investigadores creían que la familia había huido al sur hacia México, donde la gran población de inmigrantes alemanes en áreas rurales remotas habría proporcionado una cobertura perfecta para su integración en comunidades existentes. La inestabilidad política y la limitada presencia de la ley en muchas partes de México durante la década de 1870 habrían facilitado que los criminales desaparecieran permanentemente, especialmente si poseían los recursos financieros que la familia Bender había acumulado a través de años de robo y asesinato. Otros sugirieron que se habían dirigido al oeste hacia California, donde la fiebre del oro en curso había creado numerosas ciudades en auge, llenas de poblaciones transitorias, que hacían pocas preguntas sobre los antecedentes o ocupaciones anteriores de los recién llegados. El movimiento constante de personas buscando fortuna en campamentos mineros y asentamientos agrícolas habría proporcionado condiciones ideales para que la familia estableciera nuevas identidades mientras continuaba sus actividades criminales en ubicaciones donde su reputación anterior era desconocida. La teoría más persistente y ampliamente creída involucraba informes de que la familia había sido capturada y asesinada por vigilantes antes de que pudieran ser llevados a la justicia oficial. En el entorno a menudo sin ley de la frontera de la década de 1870, la justicia sumaria administrada por comités ciudadanos era común para crímenes considerados particularmente atroces por las comunidades locales. Varios testigos afirmaron haber visto a la familia Bender bajo la custodia de hombres armados cerca de la frontera de Colorado, pero nunca se encontraron cuerpos, y ningún participante en tal acción de vigilantes se presentó para confirmar o negar estas cuentas. Esta teoría ganó credibilidad por el hecho de que las recompensas ofrecidas por la captura de los Bender, vivos o muertos, totalizaban varios miles, una fortuna según los estándares de la frontera que habría motivado a numerosos individuos a perseguirlos. La probabilidad de que cazadores de recompensas profesionales o ciudadanos preocupados pudieran haber elegido dispensar justicia inmediata en lugar de arriesgarse a que la familia escapara durante el transporte a juicio parecía plausible para muchos observadores familiarizados con las costumbres de la justicia fronteriza. La propia Kate Bender se convirtió en el sujeto de numerosos supuestos avistamientos y encuentros a lo largo de las décadas siguientes, con informes que la ubicaban en lugares a lo largo del oeste americano y más allá. Una mujer que coincidía con su descripción fue reportada operando como adivina en Denver en 1874, realizando sesiones espiritistas elaboradas que atraían a clientes ricos de todo el territorio de Colorado.
Informes similares la ubicaban en San Francisco en 1876, donde supuestamente operaba un negocio de consulta espiritual que atendía a comerciantes prósperos e inversores mineros que buscaban orientación sobre sus empresas comerciales. Se reportaron avistamientos adicionales en Oregón, donde supuestamente dirigía una pensión que atendía a viajeros a lo largo del río Columbia, y en el territorio de Arizona, donde se decía que ofrecía remedios herbales y servicios de curación espiritual a residentes de comunidades mineras remotas. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos pudo ser confirmado definitivamente a través de una investigación oficial, y seguía sin estar claro si Kate había logrado escapar y continuar sus actividades criminales, o si los informes representaban casos de identificación errónea que involucraban a otras mujeres que compartían sus características físicas. La propiedad abandonada de los Bender se convirtió en una atracción turística macabra que atraía a visitantes curiosos de toda la región que querían ver el sitio donde habían tenido lugar los asesinatos en serie más notorios de América. La casa en sí, con sus pisos manchados de sangre y su trampilla oculta, se convirtió en el tema de innumerables artículos de periódicos y historias sensacionalistas que difundieron la leyenda de los Bender por todo Estados Unidos. Eventualmente, el edificio fue desmantelado sistemáticamente por cazadores de souvenirs que se llevaron pedazos de la estructura como recuerdos macabros, incluidas secciones de las tablas del suelo manchadas de sangre y fragmentos de la partición de lona que había ocultado las actividades asesinas de la familia. La tierra donde había estado la posada de los Bender fue eventualmente vendida y convertida en operaciones agrícolas convencionales, pero los residentes locales informaron que los cultivos sembrados en el área del antiguo huerto nunca prosperaron a pesar del suelo aparentemente fértil. Algunos atribuyeron esto a la naturaleza perturbada del suelo donde tantas víctimas habían sido enterradas, mientras que otros afirmaban que era evidencia de que las muertes violentas habían maldecido la tierra permanentemente. Independientemente de la explicación, la propiedad nunca volvió a servir como sitio para hospitalidad o comercio, permaneciendo en cambio como un recordatorio del terror que una vez se había llevado a cabo allí. Para las familias de las víctimas, el caso Bender proporcionó cierta medida de cierre a través del conocimiento de lo que les había sucedido a sus seres queridos. Pero la fuga de los perpetradores dejó a muchos sintiendo que no se había hecho justicia adecuada. El doctor William York fue enterrado con todos los honores en Independence, Kansas, con un monumento erigido en conmemoración de él y las otras víctimas de los asesinatos de los Bender. La ceremonia fue asistida por cientos de personas de toda la región, incluidas muchas que nunca habían conocido al doctor York, pero se sentían obligadas a honrar su memoria y la de los otros viajeros inocentes que habían sido asesinados. El caso tuvo un impacto profundo y duradero en las costumbres de hospitalidad de la frontera, con los viajeros volviéndose significativamente más cautelosos sobre quedarse en posadas aisladas, operadas por familias desconocidas. Los asesinatos de los Bender demostraron que la confianza tradicional extendida a los extraños en la frontera podía ser explotada por aquellos con intenciones criminales, lo que llevó a cambios fundamentales en cómo las comunidades monitoreaban actividades sospechosas e investigaban desapariciones inexplicadas. Muchos viajeros comenzaron a llevar cartas de presentación de fuentes confiables y a arreglar quedarse solo en establecimientos con reputaciones bien establecidas dentro de sus comunidades locales. Las agencias de aplicación de la ley en toda la región de la frontera utilizaron el caso Bender como un catalizador para mejorar la comunicación y la coordinación entre diferentes jurisdicciones, reconociendo que las familias criminales móviles podían explotar el aislamiento y los sistemas de comunicación pobres que caracterizaban gran parte del oeste americano. La investigación había revelado cómo la familia había operado a través de múltiples condados y estados durante años sin detección,
destacando la necesidad urgente de un mejor intercambio de información entre las autoridades locales y un seguimiento más sistemático de los informes de personas desaparecidas. Los aspectos psicológicos del caso, particularmente el uso de Kate Bender del espiritismo como una herramienta para identificar y manipular víctimas, influyeron en el desarrollo de las primeras técnicas de perfilado criminal y contribuyeron a la comprensión de la ley sobre cómo operaban los asesinos en serie. Su diario proporcionó una visión sin precedentes de la mentalidad de alguien que había cometido múltiples asesinatos durante un período prolongado, revelando cómo había racionalizado sus crímenes a través de creencias ilusorias elaboradas mientras mantenía la apariencia externa de un miembro respetable e incluso admirable de la sociedad. Quizás lo más inquietante fue la constatación de que los crímenes de la familia Bender podrían nunca haber sido descubiertos si no fuera por las conexiones familiares prominentes del Dr. York y la determinación de su hermano para investigar su desaparición a fondo. La naturaleza sistemática de su operación y su habilidad demostrada para evitar la detección durante más de 20 años sugerían que crímenes similares podrían haber estado ocurriendo en otras ubicaciones a lo largo de la región de la frontera, sin ser reconocidos como asesinatos conectados en lugar de desapariciones aisladas. El caso Bender sirve como un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más mundanas e incluso atractivas, y que aquellos que se presentan como ayudantes, curanderos y guías espirituales a veces pueden albergar las intenciones más oscuras y destructivas. La capacidad de Kate Bender para ganar la confianza completa de sus víctimas a través de sus supuestos dones espirituales demuestra cómo los depredadores pueden explotar necesidades humanas fundamentales de consuelo, orientación y conexión con seres queridos perdidos para facilitar actos de violencia indescriptible. Este misterio nos muestra que la frontera americana, con toda su promesa de libertad, oportunidad y nuevos comienzos, también proporcionó oportunidades sin precedentes para aquellos dispuestos a aprovecharse de la confianza y la vulnerabilidad de sus compañeros viajeros. El aislamiento que ofrecía independencia de las restricciones sociales también creaba condiciones donde la actividad criminal sistemática podía continuar durante décadas sin detección. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la familia Bender logró escapar de la justicia y continuar sus crímenes en otras ubicaciones? ¿O la justicia fronteriza los alcanzó de maneras que nunca fueron documentadas oficialmente? Deja tu comentario abajo y comparte tus teorías sobre qué pasó realmente con Kate Bender y su familia. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ama los misterios. Nos vemos en el próximo video.